Pues bueno, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con la junta de análisis de hoy, en donde veremos las situaciones económicas más importantes de la semana. Esta junta de hoy será de suma importancia, ya que veremos sobre las presiones inflacionarias y decisiones de los bancos centrales alrededor del mundo, los catalizadores de mercado, qué está sucediendo con la energía y otros aspectos de los diferentes mercados. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a ver lo que son los market movers de la semana, las expectativas que tenemos para la semana, los soportes y resistencias en la paridad dólar-peso y las preguntas y respuestas. Vamos a comenzar por ver qué es lo que han hecho los diferentes bancos centrales alrededor del mundo para controlar la inflación. Los bancos centrales alrededor del mundo comenzaron a tomar una postura más agresiva para controlar la inflación. Si bien se consideraba transitoria, ya quedó claro que no lo es y que los bancos centrales necesitan hacer algo al respecto de manera inmediata. En base a esto, recordemos que la Fed subió 75 puntos base la semana pasada, ubicando su tasa en 1.75%, siendo este el aumento de mayor magnitud desde 1994, representando que el principal interés de la Fed es atacar de manera directa la inflación y con un tono cada vez más agresivo. También el Bank of England subió su tasa de interés 25 puntos base por quinta reunión consecutiva, ubicando su tasa de interés en 1.25, que es su nivel más alto desde el 2009. De igual manera, el Banco Nacional de Suiza aumentó su tasa por primera vez desde el 2007, ubicándola en menos 0.25%, con un aumento de 50 puntos base. En cuanto al Banco Central Europeo, se estima que salga de interés negativo en la reunión de julio, subiendo tasa en 25 o 50 puntos base. Con esto, el Banco Central Europeo, que se podría considerar como uno de los principales bancos centrales del mundo, más atrasados en política monetaria, se podría poner al corriente con el resto de los bancos centrales y dar un mensaje al resto del mundo sobre las medidas que se deben tomar para controlar la inflación. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir todo esto y qué impacto tiene? El alza de tasas de los bancos centrales es un tema complejo. Si bien ayuda a reducir y controlar la inflación, también impacta directamente el crecimiento económico y el empleo y el desempeño de las empresas. Ver a los bancos centrales alrededor del mundo cada vez tomar medidas más fuertes podría ser un tema de preocupación para los inversionistas, ya que podrían ocasionar una recesión económica a nivel global, por lo que la perspectiva de riesgo aumenta. Al mismo tiempo, hay otra perspectiva que con esta alza de tasas le da claridad a los inversionistas y se decide de esta manera atacar directamente la inflación, que es la situación económica con más relevancia en estos momentos. Los inversionistas por esto están muy al pendientes sobre estas decisiones en todo momento, por lo que es importante mencionarlo, comprenderlo e irlo siguiendo de cerca para poder comprender cómo podría reaccionar el mercado y la economía a nivel global. Hablando de bancos centrales, vamos con la reunión de política monetaria de México, que se llevará a cabo el día de mañana a la 1 p.m. Si bien el mercado descontaba un aumento de 50 puntos base hace algunas semanas, este pronóstico se ajustó a un aumento de 75 puntos base para ubicar la tasa de interés en 7.75%, siendo la mayor magnitud de alza desde que comenzaron a recuperar la tasa de interés posterior a la pandemia en junio del 2021. Ahora, es lo que se estima, mas todavía no es una decisión tomada. Gerardo Esquivel, subgobernador de Banjico, mencionó que Banjico está dispuesto a tomar medidas más contundentes en política monetaria y que un aumento de 75 puntos base está sobre la mesa, pero que dependerá de las condiciones económicas y financieras que se den en el momento. Aunado a esto, la gobernadora Victoria Rodríguez también mencionó la posibilidad de un incremento mayor a incrementos históricos y a lo que ha sucedido. Aunado a esto,
existen inversionistas que también descuentan la posibilidad de un alza más agresiva de 100 puntos base. Ahora, también el aumento de la Fed podría tener un impacto en Banxico y podrían seguir los pasos y medidas tomadas por Estados Unidos para controlar la inflación. Como complemento a la reunión de política monetaria, ese mismo día tendremos los datos de inflación de México. La inflación quincenal se estima en 0.32% y la subyacente en 0.34%. Pero la inflación quincenal anual se estima en 7.70%, por lo que estos datos complementarán de manera importante lo que mencione Banxico, y al salir el mismo día de que la decisión podría tener y generar un alto impacto en el mercado y en el tipo de cambio. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el tipo de cambio? Si bien el dólar cotiza con fuerza, podríamos ver al peso apreciarse ante una perspectiva de alza de tasas de Banxico. Ante un aumento de 75 puntos base, los inversionistas podrían buscar la moneda local como medio para sus inversiones, con mayor retorno y así como realizar movimientos de acarreo, por lo que el peso podría verse beneficiado. De igual manera, no se debe dejar de lado la alta perspectiva de riesgo que existe actualmente, por lo que ganarle al dólar sería complicado. En estos momentos estamos viendo al peso reaccionar con fuerza, si bien hace unos días se ubicaba en los 20.50, ahorita se ubica en los 20.10. En base a esto, se podría estimar que Banxico suba su tasa 75 puntos base y que continúe con un alza de tasas y una postura más agresiva para las próximas reuniones. Ahora, vamos a pasar con un tema que se ha escuchado mucho en los últimos meses, pero que esta semana ha sido de suma importancia y ha tenido cambios importantes. Rusia comenzó la semana con nuevas sanciones energéticas a los países europeos. Se declaró un recorte de gas natural de 60% a Alemania, 50% a Italia y 100% a Francia, entre otras sanciones. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Porque la Unión Europea le dio a Ucrania el estatus de candidato para unirse a la Unión Europea y se abrió un proceso para incorporar a este país incluso en medio de la guerra. Se espera que esta decisión se tome en la reunión de cumbre europea que se estará dando a cabo el día de mañana y el viernes. Ante esta situación, el precio de los energéticos tuvo un impacto. Se puede ver en la gráfica el precio del TTF, que sigue al gas de Holanda, y el Brent del petróleo normalizados a 5 días. Se puede observar la gran apreciación que existe en el precio del gas natural, mientras que al mismo tiempo el precio del petróleo se ha mantenido estable. Ante esta situación, se han tomado medidas para sustituir la oferta rusa. Ante la nueva reducción de gas, Alemania está creando un plan de 15.800 millones de euros para asegurar que el país tenga gas en el invierno. Para esto se busca reabrir una planta de energía en Austria que tiene un alto impacto en el medio ambiente y esta ayuda a retroceder los esfuerzos de la Unión Europea para controlar el cambio climático, debido a que esta planta usa energía a base de carbón. Aunado a esto, en Estados Unidos, Biden decidirá sobre si eliminar el tax al galón de gasolina de 18.4 centavos por galón. Esto con el objetivo de bajar el costo y tener menos impacto en el consumidor. Sin embargo, el tax es solo una pequeña parte del problema en general. Esta situación energética también tiene un impacto directo en la inflación, derivado de un mayor precio a una menor oferta. Entonces, entre más continúe esta situación, mayor podría ser el impacto inflacionario en el consumidor. Por lo que entra la cuestión de que si el alza de tasas será suficiente para controlar esta inflación. Y entra la cuestión de si han sido eficientes o no
las sanciones a Rusia y de hacia dónde nos podría llevar esta situación. Hay que estar muy al pendientes sobre cómo desenlaza este tema, sobre las nuevas noticias y sobre lo que va sucediendo, para poder entender qué es lo que sucede con la cadena de suministros y con las materias primas. Ok, aparte de lo mencionado, también debemos estar al pendiente de los siguientes eventos. Powell está dando un discurso del Congreso a 5 meses de las elecciones de Cámara. Está hablando sobre lo que ha hecho la Reserva Federal para controlar la inflación y cuál es la situación económica general de Estados Unidos. Por otra parte, en cuanto al mercado accionario, después de ver pérdidas generalizadas la semana anterior, las bolsas en Estados Unidos y en Europa comenzaron esta semana con números verdes, con un rebote técnico y mayor apetito de riesgo de los inversionistas. Sin embargo, el día de hoy las bolsas regresan a números rojos en el mercado ante una percepción de posible recesión económica. En cuanto a México, tendremos los datos de IGAE anual y mensual el día viernes. Estos se esperan ubicar en 1.24% anual y 0.65% mensual. Con estos datos podremos comprender de mejor manera la situación económica del país y cómo ha sido su actividad en el mes. Este dato podría ser fundamental para las perspectivas de los inversionistas sobre la situación económica de México. En cuanto a otros datos macroeconómicos, ya de hoy salieron los datos de inflación del Reino Unido, los cuales se ubicaron igual al estimado, con una inflación anual de 9.1%. El día de mañana veremos los datos de PMI manufacturero y de servicios de Estados Unidos, los cuales estiman ubicar en 56 y 53.7, así como datos de desempleo semanal en Estados Unidos. Por otra parte, de igual manera tendremos el PMI manufacturero compuesto y de servicios en Reino Unido, Alemania y en la eurozona. En base a esto, se podría esperar un tipo de cambio con movimientos bruscos, pero que aún esto, el peso podría retomar fuerza ante las principales divisas del mundo. Por otra parte, los inversionistas esperan ver rallies en el mercado accionario para reducir las pérdidas y poder avanzar hacia cierta recuperación. Si bien estos son momentáneos, los rallies, los inversionistas le ponen mucha atención a estos rallies, ya que no quisieran perderse ninguno de ellos para asegurar así una recuperación mucho más eficiente. Habrá que estar pendientes a las nuevas perspectivas que se generen durante la semana. En momentos de tanta incertidumbre, la volatilidad aumenta de manera significante, por lo que se debe avanzar con cautela y poniendo especial atención a lo que vaya dictando el mercado en el camino. Como antes de pasar con los soportes y resistencias, me gustaría aclarar que, como se ha mencionado en la Junta, se podría esperar que la reunión de política monetaria de Banxico le dé un aire al peso, generando apreciación con la perspectiva de alza de tasas. Sin embargo, no se debe descartar que la perspectiva de riesgo a nivel global está bastante elevada y que los inversionistas han optado por movimientos de risk-off, buscando el dólar como refugio de su dinero. Es por esto que no se debe dejar de lado la importancia de la moneda americana en estos momentos y se podría ver al mercado reaccionar de manera bastante volátil y a los inversionistas actuar en base a miedo e incertidumbre. Ante esta perspectiva, el dólar suele ganar, por lo que debemos estar muy al pendiente de lo que va dictando el mercado, ya que si bien el peso podría ganar fuerza durante la semana, toda la situación podría cambiar en cuestión de minutos. Dicho esto, vamos con los soportes y resistencias para la semana. Como soporte número 1 tenemos 20.05, como resistencia número 1 tenemos 20.25. En caso de sobrepasar estos soportes y resistencias, se podría esperar un nuevo soporte de 19.55 y una nueva resistencia de 20.30 durante la semana.
Esto es todo por la Junta Semanal. Muchas gracias a todos por estar aquí.